a las diferentes disciplinas que existen en el diseño del centro de datos y concluimos la sección anterior con la administración de proyectos. ¿Por qué es importante la administración de proyectos? ¿Cuántos de ustedes no se han detenido implementando un proyecto porque les faltó un conector? O porque no llegó el cableado, o porque no llegaron los power cords para poder alimentar el equipo de la PDU al servidor. ¿Y qué sucede en ese momento? Es urgente entregar el proyecto y de pronto empezamos a hacer modificaciones a lo que habíamos pensado como proyecto inicial. Empezamos a agregarle cosas o empezamos a poner los parches temporales que se convierten en permanentes. Un cableado que de pronto teníamos que hacer rápido y entonces dejamos una línea que no la llevamos por la bandeja o por la charola, pero que como teníamos que hacer esa conexión muy rápido, pues lo hicimos con el cable que teníamos disponible. De ahí justamente lo que comentaba de la famosa administración de proyectos. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a llegar o vamos a evitar el proyectos o el fracaso como lo vemos aquí. ¿Alguno de ustedes identifica algún problema en esa instalación? El de la única. ¿Alguien? Los cables. El cableado. Sí. Bueno, de los cables podemos hablar mucho. ¿Cuál? Una de las tantas cosas que está mal del cableado ahí, ¿cuál sería? No digo que no. Son fuegos rápidos. Muchos locales, ¿no? Hay varios tipos de cables, cableados colgados, Mal distribuidos. en el piso, no están bien peinados, no están bien administrados. Faltan puertas de estos gabinetes. ¿Por qué le faltarán las puertas? El cable está ocupando el espacio. ¿Quién falta de anotarse aquí en la...? Por los mismos cables que La ventilación, todos ya están. Sí, faltan los pH. no cierran. Se tuvieron que quitar las puertas porque no cierran. ¿Sí? Porque incluso se empezaron a instalar equipos más profundos, como los que vemos aquí, que no nos permitían ya cerrar la puerta. Algunos cables de esos servicios que les decía que de pronto urgía habilitar ese servicio y entonces se metió un cable, se cruzó y ese cable que decíamos que iba a ser momentáneo se convirtió en permanente. ¿Qué más? ¿Qué otro problema ven acá? La parte de abajo, los pasos de cable. El plafón. Bueno, acá en este caso incluso no hay plafón. Llevamos cableado de datos por abajo y por arriba. Hay un montón de deficiencias en esta imagen. ¿Por qué se llegó a esto? El proyecto inicial era este. ¿Por qué de esto se llegó a esto? Un mal diseño.
presupuesto, mala administración del proyecto, tiempos de ejecución, hay un montón de factores, ¿no? Esto es justamente lo que queremos evitar, siguiendo un poco de los documentos que veíamos anteriormente, nos va a ayudar a poder llegar a proyectos de este tipo, tomando en cuenta los tiempos, cuánto tiempo tarda, si es un proyecto nuevo, cuánto tiempo tarda en fabricarse el aire acondicionado y en llegar a sitio, cuánto tiempo tarda en fabricarse los gabinetes, cuánto tiempo tardan el cableado, los jumpers, los conectores, qué tipo de PDUs voy a utilizar y qué tipo de conexiones va a traer esa PDU. Los servidores o los equipos de IT van a venir ya con esos, con el power cord adecuado, porque de pronto esa es una limitante. Ya tenemos la PDU, llega el equipo de IT, pero resulta que el cable para conectar uno con otro no es compatible. Entonces tenemos que empezar a buscar en el mercado dónde conseguir ese cable, o terminamos haciendo adecuaciones locales, ¿no? Terminamos cortando ese cable, metiéndole otro conector, hacemos empalmes eléctricos que tal vez no sean los más adecuados, y ese empalme eléctrico, ¿sí?, se convierte en un riesgo, en un posible corto que más adelante me pueda reflejar en un problema todavía más grande. En ese momento no se identifica, en ese momento lo que queremos es salir del problema y entregar el proyecto. Pero cuando empieza a operar ese centro de datos, o llega alguien más y quiere seguir la ruta del cableado y resulta que no estaba identificado dónde iniciaba el cable y dónde terminaba, ¿alguno de ustedes se va a arriesgar a desconectar ese cable? ¿Qué eso es lo que sucede aquí? Aquí seguramente hubo muchos cables que no se identificaron, muchísimo cable que empezó a ser obsoleto, pero que nadie se atrevió a quitarlo porque no sabían si lo desconectaban, qué servicio iban a inhabilitar del otro lado, y capaz que es la del director de la empresa, y le quitamos el internet mientras estaba viendo un video en YouTube, que nos corta la cabeza, ¿no?, por haber hecho esa desconexión. Entonces, importante el tema de la identificación del cableado, por mencionar uno de los tantos errores que tiene aquí. Importante seleccionar desde un inicio el gabinete adecuado también, de qué ancho y de qué profundidad o de qué altura voy a requerir ese gabinete. Más adelante vamos a ver a qué se refiere todo esto. Antes de continuar con el tema del diseño, sería importante saber por qué tenemos que pensar en diseños cada vez más elaborados y cada vez más basados en los estándares y las normas que acabamos de ver. ¿Por qué se ha convertido el centro de datos en algo tan importante en el día a día de nuestras vidas? Nuestra vida pasa por el centro de datos. ¿Por qué es importante el data center? ¿O por qué se ha vuelto cada vez más importante? Porque dice, Manejo de la información. porque la data es importante, lo que se concentra ahí. Los datos son importantes. ¿Okay? Información. Información. ¿Algún otro? Bueno, sí, justamente es importante por todo eso que mencionan. Está resumido en esta lámina, son las famosas tendencias. ¿Qué es lo que nos dicen estas tendencias? Bueno, la primera tendencia es la del almacenamiento. Va para arriba. ¿Por qué necesitamos cada vez más almacenamiento? Y nosotros como usuarios, como personas a pie del día a día, ni siquiera como generadores de contenido.
calidad del video. Toda la información que nosotros generamos. Y justamente ahorita que decían de videos y de imágenes, resulta que los que están generando que se requiera más almacenamiento es justamente los famosos smartphones, teléfonos inteligentes, información nuestra que estamos subiendo a la nube o que estamos subiendo a algún servidor. ¿Por qué? Porque el video que grabamos o que grabábamos hace unos años venía en calidad SD, luego subió a HD, luego Full HD, luego 4K, luego viene 8K y luego va a venir ya con aromas integrados. Bueno, algunos serán buenos, algunos otros no. Realidad virtual, ¿no? O imágenes en tercera dimensión. Ahora ya también empezaron a salir unos teléfonos que pueden tomar imágenes en 3D sin necesidad de utilizar lentes ni nada especial. Y las fotografías igual, ¿no? Cada vez cuando compramos un teléfono o cuando anuncia Samsung o Apple el nuevo teléfono, ¿qué dice en las mejoras? Mejor calidad en la cámara, ¿no? Más megapíxeles, 5 cámaras, 6 cámaras, ¿no? Al rato va a ser todo lleno de cámaras atrás del celular. Pero todo eso se ve reflejado en almacenamiento. Almacenamiento que también, ya cuando lo vemos más a nivel del centro de datos, bueno, que todo eso se va al centro de datos, pero en el día a día de nosotros, el sector financiero o la banca, ¿cuántas veces han ido últimamente al banco, a la sucursal, a hacer una transacción en ventanilla? Cada vez menos. ¿Cuándo fue la última vez que lo hicieron a través del portal, ya sea por la computadora o desde su celular? Por ahí dicen, ahorita estoy haciendo una. ¿No? Retirar dinero en el cajero. Ahora ya puede uno incluso sin necesidad de la tarjeta, no nada más pone uno, quiero retirar tanto dinero, va al cajero, mete el código y le entrega el dinero el cajero. Es un montón de información y toda esta información, todos estos datos, ¿dónde se almacenan? Tienen que estar en un centro de datos, ¿no? Incluso hablando de la nube es un data center en algún punto. Mucha de esa información ustedes mismos la almacenan también en su centro de datos. En este crecimiento del almacenamiento lo podemos ver hasta en información duplicada. ¿Cuántas veces no les ha llegado la misma imagen por WhatsApp? ¿O cuántas veces no la replican ustedes a varios grupos? ¿No? O sea, se han puesto a pensar cuántas veces esa imagen debe de estar duplicada y dando vueltas y utilizando almacenamiento local, pero también almacenamiento en un data center. Es justamente por eso que estamos generando más información. YouTube por ahí también tiene estadísticas de cuántos gigas se suben de videos por minuto a su plataforma y debe de ser capaz de soportar toda esa información. Y nosotros también cada vez estamos más acostumbrados a la inmediatez. Si queremos ver un video y en YouTube no jala, no se puede ver bien, buscamos otra plataforma. Y si Netflix no está funcionando bien, buscamos Amazon, o buscamos Blim, o buscamos HBO, o buscamos Fox. Bueno, incluso las mismas televisoras ahora ya no están, ya su negocio empieza a ser más el famoso streaming, ¿no? Que tú puedas ver el programa a la hora que quieras, bajando la aplicación y viendo el programa o la serie sin necesidad de tener que estar esperando la hora en la televisión. Esa es una de las primeras tendencias.
Luego el tráfico por dirección IP, ¿no? IPv4 o IPv6, ¿no? Dice que las de IPv4 ya prácticamente se acabaron y por eso salió el nuevo protocolo IPv6, donde vamos a tener mayor cantidad de direcciones IP. La cantidad de energía que consume un centro de datos, y eso también lo pueden ver ustedes. Cada vez el centro de datos empieza a consumir más energía. Empezamos a tener crecimientos a nivel de UPS. Empezamos a cargarle más y más servicios. ¿Por qué? ¿Por qué le estamos cargando más servicios al data center? Pues porque estamos llevando también más dispositivos, el famoso Internet de las cosas o Internet del todo. Ahora todo está conectado a Internet. El reloj, el celular. Bueno, hace 10, 12 años, ¿cuántos dispositivos tenían conectados en su casa, en su domicilio, a Internet? ¿La PC? ¿Uno? Y era todo. Actualmente, ¿cuántos dispositivos tienen conectados? Ahora ya no es por casa, sino por persona. Televisión, el videojuego, el smartphone, la laptop, la tablet, el teléfono, los tenis, el reloj, las cámaras de vigilancia, ¿qué más? La domótica. Data o data analytics, ese análisis que cada que nosotros hacemos algo, ahora ya en nuestra vida diaria, simplemente con el hecho de traer el celular en la bolsa, sabe cuántos pasos damos al día, cuántos pisos subimos, y empiezan a llegarnos publicidad mucho más segmentada. Si hicimos una búsqueda en internet de algo, cuando abrimos Facebook nos llega publicidad de eso que buscamos, y cada vez es más segmentado, cada vez es mucho más específico. Es uno de los grandes negocios de Google, vender bases de datos, donde le dice a Coca-Cola: yo te vendo una base de datos, por decir algo, yo te vendo una base de datos de potenciales compradores de tu producto, ¿sí? Y te garantizo que por cada 100 personas, al menos 60 te van a comprar. Cuando antes lo que hacíamos con las bases de datos eran bases de datos enormes, mandábamos la información y de cada 100, uno nos respondía para preguntar algo, quién sabe si para comprar, ¿no? Ahora toda esa información o el manejo de la información se vuelve cada vez más segmentada y más específica para cada uno de los sectores, ¿no? Pero todo eso va a seguir creciendo y la demanda de datos en el centro de datos va a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque cada vez somos más personas. Va todo conectado. Somos o vamos a ser 9.4 billones de personas para el 2050. Actualmente, ¿cuántos somos? 7.3 billones a nivel mundial. Entonces, la población va a seguir creciendo, y mientras siga creciendo va a haber más personas que tengan un teléfono, un dispositivo conectado a la red, ¿sí? Un reloj o el dispositivo que sea. Incluso cada vez vemos que hay más dispositivos que se conectan. Ahora hasta la ropa se conecta. El tema de salud, dispositivos, salud pública en dispositivos móviles, que traigas toda tu información.
Entonces, tomando en cuenta esto y regresando a la pregunta que hice cuando antes de ver los estándares y todas las normas, es que ustedes tuvieran, o el dueño de la empresa en la que trabajan les dijera: tienes presupuesto libre para poder diseñar y construir tu centro de datos, ¿cómo lo pensarían? ¿Un data center que trabaje para 2025 sería lo óptimo? Estamos a 6 años. ¿Cuántos años lleva operando el data center en el que están actualmente? ¿No? Más o menos 30 años. No, lo que lleve desde que empezó, que incluso ni siquiera se llamaba data center, ¿no? Eso seguramente era cuarto de equipos o cuarto Centro de cómputo. sala de servidores, centro de cómputo. Tenemos que pensar en construir un data center y ahora se empiezan a enfrentar en todos esos retos que no se vieron hace 30 años o que poco a poco han ido adecuando para poder mantener la operación de ese espacio. Si a ustedes les dijeran ahorita para cuántos años va a estar diseñado tu centro de datos, ¿para cuánto tiempo tendrían que pensar? ¿De 3 a 5 años? En 5 años, mira, cambia la tecnología de los equipos que instalamos, pero la infraestructura 10 a 20 años. Yo creo que 20 años podría ser un parámetro bastante bueno y ya no tan conservador de cómo tendríamos que diseñar. O sea, para el 2025 no, tendríamos que pensar en algo más a futuro. Ahora, ¿cómo tenemos que pensar en eso? Bueno, lo veíamos en las tendencias, ¿sí? Tenemos que pensar en el impacto del software en el centro de datos, ¿sí? Basado en los servicios que cada vez necesitamos más, ¿no? El software como pilar. ¿Qué nos conviene más? ¿Construir un data center o llevar nuestros servicios a un proveedor, a un tercero? ¿Sí? Que toda nuestra operación la maneje alguien más. O un híbrido. ¿Sí? Tener propio data center y tener el backup en algún otro servicio. Amazon es de los principales que ofrece ese tipo de servicios. Amazon Web Services. Está también Microsoft, IBM, Google, Salesforce. O pensar en construir. A nivel financiero también puede representar ventajas el hacerlo de este modo, ¿sí? Por un proveedor de servicios, a construirlo de manera o un data center propio. Va a depender mucho. Si es una entidad financiera, si es una entidad de seguridad pública o seguridad nacional, bueno, tal vez ahí sí no conviene tenerlo con uno de estos, convendrá tenerlo de manera local o una entidad financiera, ¿no? ¿Qué otra empresa o qué otro rubro imaginan que necesariamente debería de tener su propio data center lejos de tenerlo tercerizado? Bancos. ¿Cuál es la criticidad, no, de la información? Depende de lo crítico de la información. Salud. Sí, la información. La información es poder, ¿no? Y de pronto el estarle entregando toda esa información a estas empresas que, aunque dicen que no, ellos no ven nada de esa información que esté encriptada y que tienen los protocolos de seguridad más altos, pues de pronto escuchamos noticias
de justamente fuga de información que no tendría que haberse fugado. Entonces es importante también tomar en cuenta esto, que puede o no ser, es un arma de dos filos, ¿no? Y dependerá de lo crítico de la información, en cómo se haga. Sí, la caída de los principales portales de internet, regularmente cuando escuchamos que se cae alguno de los grandes, es por la caída de uno de estos, que son los que les dan soporte. O sea, muchos de los servicios, por ejemplo, de Facebook, los tiene Amazon. Cuando se va WhatsApp, cuando se va Instagram, ¿cuáles son las tres? Es Facebook, Instagram y WhatsApp. No, Twitter es totalmente independiente a ellos. Los tres que pertenecen a Facebook es Facebook, WhatsApp e Instagram. Cuando se va cualquiera de uno de esos tres, le afecta a los otros dos, justamente porque comparten la misma infraestructura. El impacto del hardware, por aquí mencionaban, bueno, cada 3 a 5 años el hardware se renueva, la famosa renovación tecnológica. Que ese es en el caso ideal. También nuevamente aquí la pregunta, ¿cuál es el equipo de IT más viejo que tienen actualmente operando? ¿Cuántos años tienen? 7 años. El más viejo de todos, el que no pueden desconectar porque lleva algo muy crítico y que no se puede migrar tampoco tan fácil, ¿no? Hay muchos casos de ese, con esas características. Casi todos los data centers tienen al menos un equipo con más de 7, 10 años que no pueden desconectar porque le da soporte a una operación muy crítica. Ese equipo es el que justamente también de repente nos puede limitar en el tema de las temperaturas, porque esos equipos son más sensibles. Lo comentábamos hace un rato. En la actualidad los equipos los están haciendo cada vez más resistentes, cada vez soportan temperaturas más altas. Y de ahí es que ASHRAE mencionaba de 18 a 27 grados. 27 grados los equipos más actuales, pero ¿qué pasa si yo quiero llevar a 27 grados un equipo de hace 10 años? Se va a caer, se va a apagar por alta temperatura, se inhabilita o de plano deja de funcionar, ¿no? Entonces es también importante revisar eso y saber cuáles son o cuál es la combinación de equipos que tenemos en nuestro centro de datos, porque si pensamos en irnos a los extremos de lo que se recomienda, posiblemente empecemos a tener problemas. Pero también aquí en el hardware es importante porque tenemos diferentes tipos de equipos, los famosos tipo pizza box, los servidores de 1 o 2 unidades que son muy largos pero muy angostos, 1 o 2 unidades, en donde su diferencial de temperatura va de 10 a 12 grados. Ese dato ahorita va a ser importante cuando revisemos la eficiencia de los sistemas de enfriamiento. Los servidores Blade, ¿sí?, que son de 7, 12 unidades, hay unos creo que hasta de 5 unidades, que tiene un diferencial de temperatura entre 15 a 30 grados. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy inyectando al frente del servidor a 18 grados, ¿sí?, podríamos tener en la parte de atrás 30 grados más, hasta 48 grados. Y seguramente también lo han notado los que tienen instalados este tipo de equipos. Cuando se paran en la parte de atrás de un gabinete con esos servidores, se siente como un horno, justamente porque el diferencial de temperatura es más alto. Y los hiperconvergentes, que es la nueva generación de servidores que trae comunicación, almacenamiento y procesamiento en un mismo punto.
con diferencial de temperatura de 15 grados. ¿Qué es lo que necesitamos conseguir en un data center? Bueno, que los equipos sean lo más eficientes posibles, que tengan el mayor diferencial de temperatura, que puedan soportar la mayor temperatura dentro del equipo, que ocupen menos espacio de unidades de rack. Esto comparándolo con la capacidad de procesamiento del equipo, porque de pronto podríamos pensar que estos consumen menos energía, ¿sí? Y efectivamente consumen menos energía los de 1 o 2 unidades comparados con estos, pero si comparamos la capacidad de procesamiento en espacio, es decir, si este me ocupara 7 unidades de rack y yo comparara la capacidad de procesamiento de este contra 7 de estos que ocupan una unidad de rack, seguramente la capacidad de procesamiento de este es superior, mucho mayor. El Blade. Entonces, va a procesar más información por espacio o por volumen, va a generar también más calor y va a consumir más energía. Y de ahí es que empezamos a ver las famosas altas densidades, tanto eléctricas como térmicas en los centros de datos. De pronto empezamos a identificar en toda la sala 1 o 2 gabinetes que tienen problemas de calentamiento o que no podemos llegar con la suficiente potencia porque estamos limitados por los tableros o por las PDUs dentro del gabinete, ¿sí? Que empezamos a tener ese tipo de situaciones. Es cómo pasar de esto, que seguramente es el data center típico que podemos ver en la gran mayoría. Este es el reflejo del promedio global, en donde nos dice que el gabinete promedio o el rack promedio tiene 3.5 kilowatts de carga. ¿Alguno de ustedes ha sacado promedios en su data center? ¿No? ¿Cuál es el promedio de carga por gabinete en su centro de datos? Si no, sería un buen ejercicio que pudieran realizar. La manera más sencilla es cuánto están consumiendo en UPS, cuántos gabinetes tienen, pues es una división. Ya, si quieren ser mucho más específicos, podrían ir buscando en cada uno de los equipos. Pero en general es esto, ¿no? No me dejarán mentir, muchos de los espacios que tienen disponibles en el gabinete no están siendo utilizados. Están subutilizados, tienen unos cuantos equipos y lo demás está vacío. ¿Por qué lo hacen así? ¿Por qué no llenar el gabinete todo de equipo? Porque se calienta, porque no hay ventilación, porque no tenemos la PDU capaz de poder alimentar todos esos equipos, por el tema del cableado, ¿no? O sea, tener un gabinete lleno implica también tener mucho cableado y seguramente no hay espacio suficiente dentro del gabinete para hacerlo. Lo ideal sería llevar esto que tenemos aquí de 3.5 kilowatts a 2 gabinetes como los vemos aquí. Pero para poder llegar a esto implica justamente los retos que platicábamos hace un momento. Potencia, enfriamiento y cableado. Cómo llevar la suficiente potencia, cómo enfriar y cómo administrar el cableado. Que principalmente va a ser el tema térmico. Esto implica un reto de cómo enfriar ese espacio de la manera más eficiente. ¿Cómo podemos calcular la carga que vamos a tener dentro del gabinete?
¿O cómo sabemos cuánta carga vamos a tener? Con el consumo del equipo, ¿no? Las fichas técnicas, esas no mienten, ¿no? Esas nos dicen cuánto va a ser el máximo, aunque también es justamente un parámetro de diseño que se nos puede salir de las manos, porque casi siempre diseñamos con los parámetros máximos y resulta que en el día a día, en la operación, pues estamos, ¿sí? El máximo, y todavía hay que considerarle un excedente, ¿sí? Pero en el día a día resulta que nunca llegamos al máximo, que ese excedente hizo que todavía quedara nuestro sistema sobrado, sobredimensionamiento. Ese es un punto también bien importante, cómo poder diseñar el sistema lo más cercano a la realidad, pero preparados para el caso extremo. Debemos de estar justamente preparados a que ese equipo en algún momento puede llegar a consumir estos 15 kilowatts. Este es solamente un equipo, este es el Blade de HP C7000, que si le metemos las 6 fuentes de poder que tiene en sus bahías, cada fuente consume 2650 watts. Quiere decir que en total podríamos estar consumiendo 15 kilowatts. Ahora son 15 kilowatts que también se van a convertir en carga térmica. Esos mismos 15 kilowatts eléctricos se van a convertir totalmente en carga térmica. No hay para dónde se vaya toda esa energía. Que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces la energía eléctrica que yo estoy consumiendo la vamos ahora a convertir en energía calorífica que tenemos que disipar, ¿sí? Entonces de aquí también el homologar los términos que utilizamos en el data center. Cuando hablamos de potencia hablamos en kilowatts. Cuando hablamos de enfriamiento, ¿en qué hablamos? En BTUs. El fabricante del aire acondicionado, ¿cómo nos vende las unidades? En BTUs. Ok. ¿Toneladas de refrigeración no se utiliza mucho acá? No. Ok. Bueno, en México utilizamos mucho el término de toneladas de refrigeración o BTUs, pero regularmente en el data center pues, todos los que utilizamos hablamos en kilowatts. Y cuando hablamos de potencia, de los PDUs, todo es kilowatts. Eso mismo lo podemos llevar a el tema del aire acondicionado. Kilowatts. BTUs, sustituirlo por kilowatts. ¿Y cómo es? Bueno, 12.000 BTUs equivalen a 3.5 kilowatts. O lo equivalente a 1 tonelada de refrigeración. Cuando nosotros vemos las fichas técnicas de los fabricantes de aire acondicionado, por ejemplo Vertiv, cuando vemos un aire perimetral de 30 toneladas de refrigeración, vemos que en su número tiene 2 letras, luego un número, ¿sí? El más común de Vertiv es el DS105, y esos 105 o ese número nos indica los kilowatts de enfriamiento, la capacidad. Entonces de pronto estar convirtiendo esos kilowatts a BTUs o a toneladas de refrigeración puede causar un poco de conflicto. Cuando lo hacemos solamente todo en kilowatts, pues es más fácil, ¿no? Aquí lo vemos. BTUs por fuente, por cada una de las fuentes, y esto lo convertimos a kilowatt, pues vamos a tener justamente el mismo dato que veíamos antes. Ahora, importante la selección de los equipos que vamos a instalar. ¿Cuál es el flujo que debe de tener los equipos, el flujo de aire de los equipos de IT que instalamos dentro de los gabinetes? ¿Dónde debe de entrar el aire fresco y por dónde debe de salir el aire caliente? Frente.
Frontal posterior. Frontal posterior. ¿Sí? Por el frente el aire fresco y por atrás el aire caliente. Bueno, en la industria seguimos encontrando sobre todo equipos de Cisco, equipos de Avaya, equipos de Huawei, ¿qué otro? De Palo Alto, flujos laterales. ¿Alguno de ustedes tiene algún equipo con flujo lateral? ¿No? ¿Algún Cisco? Hay muchos equipos todavía que tienen flujos laterales. ¿Qué sucede si este equipo lo instalo en un gabinete cerrado? Los gabinetes están diseñados para tomar el aire por el frente y sacarlo por la parte de atrás. Si yo instalo este equipo en un gabinete, voy a empezar a tener problemas de calentamiento. Entonces, hay que tener también mucho cuidado con la selección de los equipos de IT. Si está dentro de sus manos, siempre buscar que los equipos tengan el flujo de aire del frente a atrás. Y si no, si llega a haber algún equipo que tiene flujos laterales, hay que considerar algunos accesorios. Unos accesorios que toman el aire por el frente, son unos ductos, lo llevan por un lado, pasa por el equipo, sale por el otro lado y otro ducto lo lleva a la parte de atrás. Es lo que hay que considerar, como lo vemos aquí. Incluso Cisco, en sus fichas técnicas, esta información es de la ficha técnica de este Cisco Nexus 7000, dice que debemos de tener espacios en los laterales. Y de no tener esos espacios y falla el equipo, no va a ser válida la garantía. ¿Cuánto cuesta un equipo de esos? Un Cisco de 21 unidades. Varios miles de dólares. Comparado con el costo del gabinete. No, gabinete es el base, hermano. El gabinete no es nada. Entonces, justamente aquí es por qué arriesgar la operación de un equipo de estos y que no se haga válida la garantía, metiéndolo en un gabinete que no esté diseñado para esto. Hacerlo de este modo es mucho más sencillo, montar ese equipo en un rack de 2 postes abiertos, vamos a tener flujo de aire por todos lados, pero ahí también vamos a tener mezclas de aire frío y aire caliente y vamos a empezar a tener pérdida de eficiencia en el sistema de enfriamiento, porque tenemos que enfriar toda la sala y ahí se vuelve un reto. Esto lo podemos hacer acá, en un gabinete con flujos laterales diseñado específicamente para eso, con el ancho adecuado, ¿sí? Porque también vamos a llevar mucho cableado y todo ese cableado ahora hay que poder administrarlo de manera adecuada dentro del gabinete. ¿Qué vamos a utilizar en nuestro diseño del data center a nivel de cableado? Recordemos que ahorita ustedes están diseñando el data center soñado, el que no tiene restricciones ni de espacio, ni de dinero, de nada. Ustedes deciden. ¿Fibra o cobre? Fibra. ¿De las dos?